Siria es para la ONU hoy la mayor amenaza que pueda haber para la paz mundial, pero también para muchos otros es la manera, la intervención que están teniendo las potencias. Antonio Guterres ha dicho el regreso de la Guerra Fría y con venganza, lo que realmente constituye el enorme peligro que ahí puede desatar una escalada del conflicto en Medio Oriente. No es el único lugar donde la intervención, las políticas como por ejemplo la del presidente Trump, tienen en vilo incluso continentes, y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la Cumbre de las Américas, que también dio un giro inesperado, o más bien se desinfló en buena medida desde que el presidente de Estados Unidos decidió no ir. Vamos a hablar hoy de estos temas internacionales que están conectados o que son cortados transversalmente por un factor que nosotros conocemos bien desde hace casi un año, aunque nadie deja de sorprenderse por la manera errática y la volubilidad con la que se conduce, y es el presidente de Estados Unidos. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la escena internacional esta semana, o estos últimos días de la semana. Son los temas que dominan. Donald Trump decidió no ir a la Cumbre de las Américas porque dijo que quedarse a ver qué es lo que sucedía en Siria. Ahí está el foco del conflicto. Hoy reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, declaraciones fuertes las de Antonio Guterres, diciendo, el secretario general de la ONU, diciendo es el regreso, o parece el regreso de la Guerra Fría, y además con especial venganza. Ahí Siria, en una zona que califica como caótica, es donde los ojos están puestos, porque puede generarse una escalada de violencia que pudiera desbordarse y salir de control. Pepe Rubinstein, muchas gracias. Bienvenido después a tu regreso. Gracias. Como todos los viernes, muchas gracias por estar con nosotros. Sofía Sánchez Blasco, muchas gracias. Internacionalista, además también permanente con nosotros. Y Marwan Soto. Querido. Qué bueno que ya regresas. Qué bueno que me invitas. Yo no sé qué caras viste aquí, qué que bueno ya que me invitas. no quieres venir. No. Si alguien sabe de Siria en este país, la verdad es que... ¿Ya pensamos que se va a salir de control Siria? Bueno, es lo que está diciendo Antonio Después Guterres. de 7 años, Sí. 500.000 de muertos, la mitad del país que ya se tuvo que ir de ahí, la nada absoluta, ya ahora sí nos empezamos a preocupar. Definamos control. O sea, definamos control. Definamos Entonces, control. ¿A partir de control. cuál es el umbral del control? O sea, a ver, y eso lo hemos hablado aquí, y tú y yo en otros foros. Siria ya es un país que solo existe de nombre. O sea, se acabó. Hay un momento en el que cuando no queda nada que levantar de las ruinas, es que no hay país. Y al mismo tiempo es una paradoja constante, porque Siria tiene, con todo y este escenario de 7 años, ya entramos en el 8º año de guerra civil. Así es. En un escenario de absoluta destrucción, tienes al mismo tiempo una tercera parte del país que ya vive en un estado de posguerra, lo cual hace aún mucho más complicadas las cosas. Estamos hablando, y llevamos una semana hablando sobre la intervención o no intervención de Trump. Se regresó de la cumbre de las Américas y demás. Estamos hablando más de Trump que del uso de armas químicas. Es absolutamente cierto. Vamos para 35 ataques probados con armas químicas. La gran mayoría de estos por parte del régimen. Y estamos hablando del asunto de Trump. Hay algo en la tensión que se nos está yendo. Y esa falta de cuidado, en el que termina jalando mucho más, y las declaraciones de Trump, que obviamente son importantes, digo, eso lo vamos a hablar ahora. No estoy tratando de relativizar las cosas, sino que hay 2 líneas de importancia que nos hemos olvidado, y es la que ha permitido que se llegue a este punto. Y el punto en el que nos encontramos es muy similar al de 2013, cuando la famosa línea de Obama, cuando ya había un ataque de armas químicas, la línea roja, que se iba a intervenir, que no se iba a permitir eso, y luego no se intervino. Pasó lo mismo esta semana. Logramos en 10 días, y eso es algo que te puede explicar un poco la otra parte, la parte de Trump, pero que también refleja nuestra atención hacia el conflicto sirio. En 10 días pasamos, por parte de Estados Unidos, que Trump amenazó con retirar sus tropas, 2.000 soldados, tampoco son grandes tropas, y ninguno de estos 2.000 en una línea de frente. No es lo mismo tener tropas asentadas que tropas en línea de frente. No hay tropas en línea de frente, ni de Estados Unidos ni de nadie. No hay línea de frente, ¿ok? Bueno, esas 2.000 tropas se amenazó hace 10 días que se iban a retirar. De esos 10 días para acá pasamos de una amenaza de misiles, de que se mandan 3 o 4 destroyers, 3 o 4 barcos a lo largo del Mediterráneo, y que también entran por el Golfo,
para poder dirigirse a atacar Siria. Los franceses también mandan uno de sus barcos, los ingleses mandan otro de sus barcos. Trump ayer creo que decía nice missiles. Ahora tenemos misiles bonitos. Ya en el nivel de perversión es demencial. Y al mismo tiempo pasamos en las siguientes 24 horas a que no, quizá ya no vaya a haber un ataque. Ese es el nivel de esquizofrenia que tiene el conflicto sirio en el escenario internacional. ¿Por cuál empezamos? Por lo que ocurre en Siria, por la reacción de los israelíes justo después de este ataque, cuando empezaron las primeras amenazas, por las reacciones de Trump, de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, los 3 vetos que hubo en el Consejo de Seguridad, no hoy, sino hace un par de días, 2 por parte de Estados Unidos y 1 por parte de Moscú. De vuelta estamos en el conflicto en el que todo se cruza. A ver, hay una cosa, digamos que en cualquier caso sí es una constante en el Medio Oriente y comienza a reproducirse en otras partes, tomando lo que acaba de decir Marwan, Pepe, y es la extremada fragmentación y división que estamos viendo en regiones como Medio Oriente, donde se multiplican digamos, la fragmentación de los conflictos. Y incluso empiezan a extrapolarse y a trasladarse a otras partes. Eso es lo que, si estás de acuerdo con Marwan, lo que está detrás de la esquizofrenia, la fragmentación. Sí estoy de acuerdo con Marwan. Yo siempre estoy de acuerdo contigo también. Te agradezco. Sofía, vas a ver, a priori estoy de acuerdo Qué bueno con él. que vino para romper este consenso artificial. Lo que sucede es que en este momento Siria está siendo el motivo, el pretexto para que siga la lucha de fuerzas y de amenazas entre Trump y Putin, entre Estados Unidos y Rusia, y Siria se ha convertido no tanto en un país como en un territorio clave que es importante para Israel, para Turquía, para Rusia y para Estados Unidos. ISIS estuvo ahí durante estos últimos 7 años mostrando un terrorismo fuera de lo normal, fuera de lo común. Bashar al-Assad viene a recuperar y lo logró. El territorio de Duma lo recuperó justo ayer, pero el costo de lanzar armas químicas, y es más, Marwan habla de 35 comprobaciones de utilización de armas químicas, pero son más de 50 y a pesar de todo no para. El año pasado envió Trump 59 misiles Tomahawk para mostrar que no iban a permitir que sigan utilizando armas químicas, pero pues parece como que nadie oye y es una amenaza constante. Y ahora empieza, Trump le dice que va a mandar unas armas nuevas, bonitas e inteligentes. Sí, un poco lo que decía Marwan, que ¿sí? Ya es una fascinación por el botón grande. Pero esto ya es una bronca de recreo. Ya dos gentes están utilizando un territorio para mostrar el poderío de cada uno de los dos. ¿Y dónde queda la ONU, Sofía? Es digamos que de las épocas en las que pareciera más invisible, más diluida y más perdida. Sí, o sea, justo desaparece la ONU por completo, por así decirlo, porque ayer hubo reuniones y creían que hoy en la mañana incluso iba a ser el ataque, o sea, dentro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y pues digamos que Francia y Reino Unido ya dijeron, vamos contigo. Eso es pues no sé, un approach, como se le diría, un alcance un poco extraño para la política de Trump, o sea, respaldarse con la diplomacia de los demás países, irse para el ataque, pero justo siguen esperando a Estados Unidos. Trump sigue amenazando a través de Twitter y a través de todo, pero no se consolida nada. Y pues regresando al año pasado, o sea, mucho de lo que pasó fue espectáculo, porque justo al otro día, bases aéreas sirias, o sea, despegaron aviones y no lograron destruir aviones y pues, no sé, o sea, equipo táctico para, pues, con lo que atacaban los civiles. Entonces, pues la ONU ahorita básicamente sirve como una mesa de diálogo entre Rusia y Estados Unidos, pero pues no resuelve mucho por lo que parece. En absoluto. Y hay una palabra, tú utilizaste la palabra, tú dijiste esquizofrenia, pero déjame tratar de poner otra palabra, a ver si acomoda, y es veleidades. A ver, el nivel de veleidad que ves, por ejemplo, en el caso de Siria, y estoy pensando en Trump, las propias veleidades en relación con la Cumbre de las Américas, las veleidades con el TTP, es difícil de verdad de entender. Yo creo que no estoy tan de acuerdo con veleidades. Creo que es más bien un enamoramiento con el sistema binario. Y estamos hablando de puros escenarios, todos los que acabas de nombrar, donde la mayor parte de los análisis se van a es esto o esto.
no es binario, y Siria y todo lo que se relaciona con Siria es todo menos binario. No fue tan un espectáculo lo del año pasado. Tan no fue un espectáculo que a partir de ese nivel de violencia se incrementó aún más, incluso después de Alepo en 2016, la presencia de los rusos para poder proteger ciertas bases. La batería rusa que se instaló a finales de año pasado cerca de Latakia tiene mucho que ver con ese ataque. Fue una que no fue tanto el espectáculo, pero sí fue simbólico, porque en ese momento lo que podía hacer Estados Unidos era simbólico, partiendo sobre todo de que tiene no una tropa de frente, pero sí tiene a todos los kurdos que terminaron por entrenar y armar al punto en que se transformaron en la fuerza más poderosa, que es la que terminó por destruir al Estado Islámico. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de ese momento ahora? Que el simbolismo no puede ser tan sencillo, porque a la hora que te metes en un conflicto increíblemente elástico como es el de Siria, que ha cambiado muchísimo, de ese momento, el año pasado, a hoy cambió muchísimo, porque el nivel de las tropas kurdas fueron distintas, la injerencia rusa es distinto, Bashar parece que va ganando, aunque en realidad no va ganando. ISIS está en una situación diferente. No tiene nada que ver con el año pasado. Los actores que permitirían que hubiera un ataque mucho más efectivo tenían que ser más que solo los Estados Unidos. La postura de Theresa May del Reino Unido, en realidad, esa es la única que sí acompañaba como comparsa a Trump, yo los apoyo, cuando su única misión era que no se fueran solos, como para tratar de legitimar algo. Pero ayer mismo lo que decías, que hubo reuniones en Washington, se reunió con el emir de Qatar para tratar de ver cuál iba a ser la relación de los países árabes, mezclando aún otro matiz, que es el conflicto entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes, con Qatar en una crisis que bloqueó al Golfo Pérsico. Entonces, es este juego de muchas piezas que se han estado tratando de acomodar, sobre todo en las últimas 24 horas. No es que no se supiera qué hacer de ayer a hoy, es que cuando se quita Trump de la Cumbre de las Américas, en realidad lo que está buscando es tratar de entender cuáles eran las intenciones, porque si algo que había mostrado Trump es la falta de estrategia en todo. Se tira un tuit, pero un tuit no es estrategia. Luego se reúne con 3, 4 personas, y eso ha pasado en México, eso ha pasado para todas las cosas. Es que no iba por ahí. Ahora, en este momento, como es tan conflictivo Sirio, y está el asunto con los rusos, y están las armas químicas, resulta que a la hora de juntar tantas voces para buscar legitimidad, aunque no sea un tipo que trabaje en equipo, le ponen un poco un alto porque le dibujan un escenario mucho más complicado que el de los misiles bonitos e inteligentes. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Y voy contigo, Pepe. Después hablando de la política internacional. Ahí está el caso de Siria, una de las mayores amenazas a la paz mundial. Por supuesto, como dice Marwan, no solamente de hoy, sino desde hace rato. Pero la cosa se ha complicado, la cosa se ha agravado. Y ahí tienes incluso las declaraciones hoy, ya no solo de Trump, sino del Pentágono, advirtiendo de la gravedad que puede representar una escalada de violencia en ese territorio que pueda poner, digamos, fuera de control. Y fuera de control, digamos, lo trato de traducir, digamos, que a una mayor escala, una violencia a una mayor escala. No sé si estés de acuerdo. Sí, claro. El mismo Mattis, secretario de Defensa, advirtió que de entrar podría iniciarse un proceso irreversible y lo están tomando muy en serio, y yo me imagino que esos arrebatos que no son carnales, esos arrebatos de Trump en el sentido de amenazar, como lo hizo, de que en 48 horas y no voy a la Cumbre de las Américas porque tengo que atender este asunto de Siria. Siria se está convirtiendo en un asunto serio y se están dando cuenta de que si se meten de hecho, de lleno, es una cancha central en donde están jugando varios jugadores en un territorio ajeno, pero es un territorio clave para los iraníes, para los turcos, los kurdos, los israelíes. Los israelíes no van a permitir que cualquiera entre a gobernar en los Altos de Golán, que pues realmente es una amenaza para ellos. Y sobre todo el enemigo central es Irán, y Irán también está tratando de influir en la política de Siria, y realmente si Bashar al-Assad sigue ahí, pues es un títere de Rusia. Rusia lo ha sostenido ahí, pero sí está recuperando fuerza, sí está recuperando territorio, y es un asunto verdaderamente preocupante, porque esas exclamaciones de Trump en algún momento le van a traer alguna consecuencia, porque no podemos iniciar el fuego
de una manera tan osada. Yo creo que ahí hay un asunto de orgullo y Rusia no se va a doblar. A ver, es de orgullo. Digo, a nadie le queda duda de que la situación en el Medio Oriente es de extrema división y fragmentación y multiplicación de conflictos de todo tipo. Y, en efecto, no son solamente de un lado, sino mucho más compleja la situación. Pero Sofía, esta declaración de Antonio Guterres diciendo o queriendo advertir de que no solamente el conflicto, sino el manejo de él nos está poniendo cerca, digamos, de un regreso de la Guerra Fría, aquella época, digamos, del enfrentamiento Occidente-Rusia. ¿Tú lo ves? ¿O qué significa? Pues es que tiene, o sea, regresando a lo del Pentágono ayer, o sea, tiene el secretario Mattis que pedía, por ejemplo, revisión, pruebas, o sea, ya como dudando si, digamos, atacar o proceder con un ataque a Siria, pero por otro lado tienes a Bolton, que pues para empezar es uno de los grandes halcones, que fue el representante de Bush ante la ONU, y pues digamos que es su primera encomienda, por así decirlo, que va pues a negociar. Entonces se ha manifestado justo en contra de Obama cuando lo de 2013, o sea, de ser muy fácil con lo que pasó, con las armas químicas, y a la vez se ha manifestado en contra, que es una posición mucho más atinada a lo que Trump promovía en la campaña. Pero pues ahorita justo esto de no me voy a dejar y voy a hacer diplomacia de Twitter, Rusia responde, nosotros no hacemos diplomacia por Twitter, y el señor sigue tuiteando y amenazando. Pero pues cuando se consolide algo una vez más, yo creo que ahí sí ya, si de por sí la relación con Rusia está muy mal, sí, está si llega a haber un deteriorada. ataque ya es, o sea, una señal clara de que las cosas de ahí no van para mejor. Una relación al menos que se puede calificar eso como deteriorada. ¿No sienten que pero tenemos una especie de amor por buscar una tercera guerra mundial en todos lados? Como si estuviéramos buscando. No sé si es por amor. Oye, pero es que siento que, a ver, tenemos un mundo estamos de provocando, teorías ¿verdad? donde, sí, sobre todo en los medios. Necedad. Porque al parecer nuestra única conclusión es decir que hay una tercera guerra mundial. No, eso a mí me angustia. Pero escucha, porque no solamente es lo que podemos pensar en esta mesa. A ver, el secretario general de la ONU está diciendo regreso de la Guerra Fría, y además está dando una pista. Está diciendo, pero la y Guerra Fría además fueron muchas regresa cosas. con venganza. De acuerdo, o sea, Pepe. ¿quién necesitaría vengarse? De acuerdo. ¿Estaría señalando a Rusia? Pero Pepe, recordemos que la Guerra Fría eran muchas cosas. Si nos vemos al incidente del espía ruso en Londres, podemos estar hablando de Guerra Fría, pero cuando hablamos en estos términos, en términos de conflictos internacionales, estamos llevando a una jerarquía de la que estamos muy lejos. A mí la verdad me costaría mucho encontrar las bases, si alguien me las puede dar lo agradezco, para poder entender en serio si estamos ante un escenario donde va los rusos a contraatacar con misiles a los Estados Unidos. En verdad Estados Unidos va a saltar con sus misiles sin saber que no va a haber rusos ahí. ¿En serio estamos a ese nivel de provocación? Yo creo que eso es también una parte de nuestra miopía que no está permitiéndonos ver cuál ha sido el proceso de la última semana en la que estas teorías que nos llevarían a esta regresión de Guerra Fría y de Tercera Guerra Mundial son un poco distorsionadas. Podemos pensar en si hubo estos tweets, pero al mismo tiempo que hubo esos tweets, en las últimas 36 horas, todas las bases sirias donde estaban apostados aviones rusos o iraníes se vaciaron. Como decías del ataque pasado, eso también se hizo. Todos los 3-4 assets que puede tener el gobierno sirio con sus 4 o 5 avioncitos, que tampoco son la locura, la verdad, no están en las bases. ¿En serio buscas una confrontación que va a llegar a estos términos como lo estamos viendo cuando avisas para que puedan sacar absolutamente todos sus aviones? En realidad no. Sí podemos tener una guerra fría más en el discurso. La guerra fría del discurso a mí no me preocupa nada la guerra fría del discurso. Me preocupa la que podría escalar a la violencia. Déjame nada más ponerte 3 opciones. A ver, guerra fría en el discurso o guerra fría en términos de intensificación de las luchas entre las dos potencias en zonas de influencia, por ejemplo, Siria. Y tercera, sí, una mayor escalada de violencia general. ¿En dónde te colocarías? Lo que quiero agregar es ¿dónde te pondrías de esas opciones? Mira, el secretario de Relaciones Exteriores ruso el día de hoy declaró
que el ataque de antier a Duma, donde hay entre 40 y 70 muertos por armas químicas, ha sido un montaje. Sí. Un montaje enviado por Estados Unidos. Sí, sí, sí. El despido de espías, hablando de lo que tú calificas como guerra fría, es una guerra tibia que se está enfriando. Totalmente. Pero esta guerra tibia tiende a volverse congelada, se puede congelar. ¿Pero en qué? ¿En el discurso? ¿En la guerra por zonas de influencia? En la expulsión, en los hechos. Hay una expulsión de espías, tanto de Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, donde hay estudios de que en los últimos 15 años ha habido 14 asesinatos de exespías rusos en el territorio de la Gran Bretaña. Ahora simplemente lo que pasó en Salisbury, en donde a un exespía ruso y a su hija intentaron matarlos con una arma química de procedencia todavía de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bueno. Estamos en una época staliniana. Entonces, cuando tú me preguntas si esto obedece al discurso, no, obedece a los hechos. En los hechos está... O sea, digamos que ahí difieren, Supongo, porque vamos a discutir sobre la zona de influencia de los dos países. Vemos mayor zona de influencia de Estados Unidos que la que hay con Israel, incluso pensando que ahora se puso, con el anuncio de la embajada, el traslado a la embajada. Sí, clarísimo. Okay, ya subió, ¿no? Entonces no vamos a pensar en que hay más. Vamos a pensar que hay otra disputa por zona de influencia rusa más grande que la base fortificada a finales del año pasado que hay en el ataque en el puerto de Tartus. Tampoco la va a haber más. No me vengan con eso porque no va a haber más. Si estamos en su punto, quizá tope. Pero tocaste algo que a mí se me hace muchísimo más interesante, que no tiene que ver con este asunto de potencias que se ha ido enfriando y desenfriando. Podemos ver el caso del ejemplo coreano, donde tuvimos un momento también de bomba atómica. Sí, ese está calentando. Y después se enfrió muchísimo. Y después no podéis hacer ni un té con esa agua. Sí, ¿no? sí. Ok, pero ¿qué pasa cuando se tiene distintas versiones sobre si hay o no un ataque de armas químicas y esa divergencia la encuentras a nivel social? A mí me preocupa muchísimo más eso. Y siento que esa parte podría ser la que nos debería de llevar a una discusión mucho más grande, porque hoy llevamos hablando ya un rato sobre Trump. De vuelta caímos en la trampa. No hablamos de Siria, de las víctimas, no hablamos de las armas químicas, no mencionamos en ningún momento que desde 2013, cuando Rusia se hizo el garante de que se quitara el arsenal por parte de Bashar, no cumplió con su papel y no ha parado de haber ataques de armas químicas. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que nos importa? ¿El circo realmente o lo que está sucediendo en un terreno de conflicto de su octavo año? ¿Y cuánto tiempo se puede prolongar esto? A ver, la parte... Aquí la discusión sobre la escena internacional y en particular sobre Siria, voy contigo, Sofía, ponía la discusión Marwan, en el fondo la preocupación que él trae de las víctimas y lo que suceda con los afectados es irrelevante o preocupa poco o está en un segundo plano respecto de las preocupaciones sobre sí o no y cómo actúa y las estrategias de Donald Trump. ¿Cómo la ves? ¿Coincides? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Sí, o sea, justo coincido con eso, que no nos estamos preocupando lo suficiente, o sea, o el escenario internacional, por así decirlo, por pues las víctimas, las personas, todos los que murieron en esos ataques. Son números. Sí, claro, o sea, son números, pero a mí lo que se me hace como más peligroso en este escenario es que no me gusta llamarlo guerra fría, pero siento que hay otro frente, por así decirlo, y el otro frente es como mucho más cibernético. O sea, Rusia se ha enfrentado directamente a Estados Unidos, llamémosle con lo de la elección de 2016, sí, con todo lo que está pasando ahorita con Trump, que justo el FBI ya está investigando a sus abogados. Digo, son cosas mucho más internas. La intervención rusa en el proceso. Me estoy regresando a Trump una vez más, pero es inevitable pues no analizar eso, porque eso es lo que está opacando la realidad, que es pues personas muertas, niños, o sea, mujeres, gente inocente. Entonces, lo preocupante para mí es que siento que hay dos frentes para este conflicto, y el que se le está dando, digamos, mayor atención, por así decirlo, es al virtual, al de Twitter, al de las amenazas, y pues los enfrentamientos están sucediendo, la gente se está muriendo, el régimen de Assad es atroz, pero pues estamos ahorita enfocados en algo que no sé qué tanto vaya a trascender a tuitazos. ¿Cómo lo ves, Pepe? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Con quién estás de acuerdo? Bueno, yo estoy de acuerdo en que
estamos desviando la atención de lo que realmente nos debe de doler, que es el ver esas fotografías, esas imágenes de gentes, familias, niños, mujeres tendidos en el piso, víctimas de una muerte atroz por, usé la palabra que usaste tú, por armas químicas. Bueno, solamente hay un dato que lo pongo sobre la mesa. A ver, ¿cómo es posible que después de las reuniones en el Consejo de Seguridad, de los contactos que tratan de tener las potencias, no hay hoy, después de 33 ataques, acuerdos sobre, por ejemplo, cuál puede ser un mecanismo para verificar los ataques químicos? Sí los hay. O sea, sí están los mecanismos, solamente que no se pueden, no terminan por funcionar. No lo hay en términos de no se han puesto de acuerdo sobre uno, es decir, a ver, ¿qué hacemos en todo caso para verificar y quitar cualquier tipo de duda? Las Naciones Unidas, el día que se presentaron tres resoluciones, dos por parte de los rusos, una por Estados Unidos, eran muy parecidas las tres resoluciones que se vetaron unos a otros, ¿no? ¿Cuál era la gran diferencia? Que eso ya pasó también en otro de los ataques. La propuesta que metió Estados Unidos lo que pedía era que la Organización de la Prohibición de Armas Químicas, no solamente, que eso también lo aceptaban los rusos y les daban la bienvenida, llegaran a los sitios, se les dieran las seguridades necesarias para poder ver cuáles eran las pruebas y demás. La diferencia es que la versión norteamericana lo que pedía es que se levantara una comisión independiente que pudiera averiguar quién fue el que tiró el arma química. Sí. Los rusos vetaron esa propuesta. Los rusos no querían que se organizara esa comisión independiente, sino que ellos pusieran a sus propios expertos que pudieran decir, ahora, cuando estás hablando de los rusos en medio de Siria, estás hablando de terreno local. Sí, totalmente. Juegan de locales, sin duda. Entonces, yo creo que la parte que nos tiene que al menos a mí me preocupa mucho, es la parte social, porque podemos hablar de gobiernos y demás, pero si desde el lado social la gente en serio nos caemos en la trampa frívola del tuitazo, vamos a hacer algo mucho más grave, que es dejar de preocuparnos por el otro. Ya el siglo XX nos enseñó que no podemos dejar de preocuparnos por el otro. Platicábamos ahora fuera del aire toda la gente que está dudando sobre la veracidad o no de las imágenes sobre las armas químicas, diciendo, pero ¿por qué no me dan pruebas? ¿Por qué? Porque lo que nos importa es decir que no podemos estar a favor de Trump, o no podemos estar a favor de un ataque a Estados Unidos. Recordamos el ataque contra Saddam Hussein, y cuando se nos olvida que no hay manera de tener tanta probidad en estos lugares. O sea, el riesgo de esto, anestesiarnos socialmente, ese sería el riesgo, lo cual permite que avance la violencia para resolver conflictos. Las miles de víctimas se vuelven nada más parte de una estadística. Hablamos de muertos, como son tan lejanos, pues lo hablamos como un número intrascendente. Son vidas, no se puede dudar porque se murieron de veras. El problema es la duda. La duda es porque esas imágenes que salieron por los cascos azules. Yo creo que debemos ser un poco constructivos en el sentido de empezar a ver cuál habrá un desenlace, cuál. ¿Qué va a pasar con Siria? ¿Quién la va a gobernar? ¿Se va a quedar al-Assad? ¿Quién va a entrar? ¿Qué va a suceder ahí? O sea, simplemente se están matando sin ton y son. Un país que en efecto ha sido totalmente destruido. Ya me voy, perdón, Pepe Rubinstein. ¿Te vas con nosotros? Ya me voy con ustedes. Nos quedamos nosotros. Yo me voy, ustedes se quedan. Muchas gracias, Pepe Rubinstein, como todos los días. Muchas gracias. Sofía, gracias por venir. Un placer tenerte, Marwan. Gracias a los tres por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.